Cuixac monica ni monantzin. Es esa mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies, está a punto de dar a luz. Cuixac monehuatl ni mopacayelis. Gracias al Nicalmopogo nosotros tenemos puntualmente qué fue lo que pasó y esta trascendencia de mensaje. Gran acontecimiento guadalupano. Gran acontecimiento guadalupano. Hermanas, hermanos, qué bueno que estén sintonizados con su programa Gran Acontecimiento Guadalupano. Como siempre les digo, no se les olvide sintonizar a sus amigos, a sus familiares, a sus conocidos, para que también junto con nosotros caminemos con Santa María de Guadalupe a aquel que es el camino, la verdad y la vida. En este programa voy a poner más en contexto con los europeos lo que pasó antes de 1531 para entender ese contexto histórico en el cual se aparece Nuestra Señora de Guadalupe. Y lo dije mal, no es una aparición más, sino que es el encuentro de Dios mismo a través de Santa María de Guadalupe. En programas pasados hemos hablado del contexto indígena, ahora nos toca hablar del contexto europeo. Pero no voy a remontarme tan lejos, no voy a hablar en este programa de cómo los árabes entran en la península ibérica en el 711 y son tan fuertes, tan poderosos que llegan hasta el norte en el 722, no en 1722, en el 722, y cómo llegan hasta Francia y en aquella batalla en el 732 de Poitiers fueron regresados los árabes a la península ibérica. No voy a hablar tampoco de lo que significa la reconquista que empieza con Don Pelayo en el 722 y cómo van reconquistando siglos por siglo, siglo por siglo su territorio peninsular. No voy a hablar de eso porque nos vamos a detener mucho. Tampoco voy a hablar de cuando por fin en 1492, iniciando ese año, los reyes católicos y de una manera muy especial Isabel la Católica, pues se resuelve ya liberar totalmente de los árabes su tierra. Con razón, en nuestro idioma castellano, que ya lo heredamos, tenemos tantas palabras que vienen del árabe: aljaba, joya, almohada, ojalá. Todas estas palabras, casi todas con este sonido, son árabes, y como nosotros tenemos tanto de esto árabe también en nuestra raíz, somos parte de esas raíces. No voy a hablar tampoco de cómo se pierde pues la zona del Mediterráneo para... eso bloquea todo el comercio y todo lo que tenían los europeos hacia el oriente y buscaban una ruta para llegar a ese oriente, y cómo los portugueses van rodeando toda África para llegar a la India. No voy a hablar tampoco de Colón, Cristóbal Colón, de cómo convence a los reyes católicos, más sobre todo a Isabel la Católica, y terminando aquella guerra en Granada con los árabes, entonces pusieron atención a lo que les estaba proponiendo Colón, que era algo como demencial, es decir, irse al oeste para llegar al oriente. Lógicamente demencial para aquellas personas que todavía tuvieran el concepto de que la tierra era plana. Ir al oeste para llegar al oriente verdaderamente era de locos. Para los científicos que ya en ese entonces captaban que la Tierra era redonda, pues no era de locos, sino que efectivamente sí se podría llegar al oriente rodeando la Tierra. No voy a hablar de todo el viaje y los viajes que hace Colón y todo lo que descubre y cómo va sustentando algunos de los pueblos, algunas ciudades que inician obviamente muy pobremente, como Santo Domingo. No voy a hablar después de cómo vienen a nuestra tierra, van descubriendo México, el primero que lo descubre tal cual, Francisco Hernández de Córdoba, en 1517. Sí, el mismo año
cuando Lutero pone las 95 tesis en contra prácticamente de la Iglesia Católica allá en Alemania. No voy a hablar de eso, no voy a hablar de cómo van en otra excursión de Juan de Grijalva descubriendo más las costas mexicanas. Tampoco en este programa voy a hablar de Hernán Cortés, de cómo en 1519 se resuelve de que él sea el capitán, el que guíe las naves en esa nueva exploración a las tierras mexicanas en 1519, de cómo hace ese trayecto que anteriormente había hecho Juan de Grijalva, pero que tiene una suerte grandísima desde el momento en que va saliendo de Cuba, ya que Diego de Velázquez ya no quería que él fuera el que llevara a bien esta expedición. Así que trataba incluso de retenerlo en la isla de Cuba, y le salió Hernán Cortés un verdadero guía, un verdadero líder de una magnitud impresionante cuando grita: por esta Santa Cruz venceremos. Y con eso obviamente está evocando al gran Constantino y cómo tenía este señor Hernán Cortés esa habilidad de conquistar corazones, sobre todo, corazones de todo tipo, porque muchos de las personas que incluso iban a detenerlo para mantenerlo en la isla, pues los convencía e incluso querían ir con él. Así era Hernán Cortés, tenía ese sentido, no sé cómo llamarlo, seguramente los psicólogos que me están escuchando tendrán la palabra más justa, pero él entendía el corazón humano aún que no fuera de su raza, de su cultura, de su lengua. Él tenía esta habilidad de conocer al otro, aunque no fuera de su propia raíz. Es muy interesante la manera tan singular y hábil que tenía Hernán Cortés. No voy a hablar aquí de cómo se le escapa prácticamente a Diego de Velázquez, gobernador de Cuba, y llega pues a las costas mexicanas con tanta suerte todavía, vamos a llamarle así, que encuentra aquel náufrago que en 1511 estaba en ese territorio maya, que se llamaba Jerónimo de Aguilar. Jerónimo de Aguilar, español, obviamente, entendía ya el maya, porque de 1511 a 1519, cuando lo encuentra Hernán Cortés, pues ya entendía él también el maya. Así que más que encontrar una espada, un soldado, Hernán Cortés encontró con él una fuerza enorme por la lengua. Podía ya darse a entender con los indígenas en ese territorio maya. No te voy a hablar de cómo Hernán Cortés también ganó una guerra que no supo él tampoco cómo estuvo eso de haber ganado, pero en toda la mentalidad indígena, cuando pelea con los indígenas, pues resulta que gana, como te digo, y él jamás se enteró cómo estuvo eso, pero le dan de regalo algunas doncellas, entre las cuales venía la Malinche, que también había sido vendida por su madre, por su padrastro, y cómo había llegado a territorio maya, y ella era una noble doncella náhuatl, así que sabía náhuatl y maya. Con esto Hernán Cortés ya tenía voz y entendimiento en territorio náhuatl, porque él se dirigía a Aguilar, Aguilar se dirigía a la Malinche y la Malinche se dirigía a los indígenas náhuatl. Así que fue muy interesante, porque además esta Malinche, ella iniciaba todo discurso diciendo: estos dioses dicen que, y bueno, era una confusión tremenda cuando los españoles decían: diles que no somos dioses, y entonces ella traducía: estos dioses dicen que no son dioses. Entonces ya te podrás imaginar cómo estaba la cosa. No te voy a hablar de cómo Moctezuma ya había captado que llegaban estas naves extrañas, y obviamente, como todos los indígenas, estaban esperando que llegara Quetzalcóatl a su trono, a su territorio que le pertenecía. Había un mito muy antiguo entre los indígenas en el cual se decía que Texcatlipoca había hecho emborrachar a Quetzalcóatl, y Quetzalcóatl había cometido tantos pecados, incluso contra su hija. Pero una de las cosas que más le dolían a Quetzalcóatl es que por su embriaguez no había podido hacer penitencia a los dioses. Eso me llamó mucho la atención, porque me ayuda a entender cómo los indígenas tienen eso de la penitencia y vida, sacrificio y vida, como algo muy fuerte. Con razón nuestros indígenas, nuestra gente, va de rodillas a ver a la Virgen de Guadalupe, porque es penitencia y vida, sacrificio y vida. Eso está muy, muy dentro del corazón, nuestro corazón, que tiene, gracias a Dios, esta sangre indígena. Pues bien, estaba esperando a este Quetzalcóatl
porque iba a venir por su trono como lo había prometido. Y lógicamente con esos datos de que es blanco, barbado y además llega precisamente a Veracruz en el tiempo exacto de Quetzalcóatl, pues para los indígenas y sobre todo para Moctezuma no había duda. Regresaba Quetzalcóatl con su trono, a su trono. No voy a hablar nada de cómo estuvo este caminar de parte de Hernán Cortés, los suyos, y cómo se fueron aliando con las otras tribus que odiaban a los aztecas. Así que la conquista no es así de fácil, es una batalla, algunos dicen, entre españoles e indígenas. Y los españoles vencieron a los tontos indígenas. No, no es así, no es así para nada, sino que son los españoles aliados también con otros indígenas, con otras tribus que odiaban a los mexicas y fueron vencedores de los mexicas. Pero no es españoles indígenas, sino españoles e indígenas juntos, aliados, sobre todo los tlaxcaltecas, en contra de los mexicas. No voy a hablar de nada de eso porque tú comprenderás que muchos nos vamos a entretener. Apasionante, ¿verdad? Apasionante el tema. A ver si hay algún otro programa aquí en ESNE de historia de la Iglesia de México, historia de la conquista, y ahí lo tomaremos. Vámonos directamente al momento en el cual, después de toda una batalla, no solamente por tierra, sino por mar, porque mandó hacer barcos Hernán Cortés para la última batalla, la final batalla. Y ahí, el 13 de agosto de 1521, se realiza la conquista. Es el momento en el cual los vencedores, como te digo, españoles, y todas estas tribus aliadas de los españoles vencen a los mexicas, después de haber estado 90 días en un sitio, en Tlatelolco, donde no podían comer absolutamente nada, habían sido bloqueados los caminos para cualquier cosa, no bebían agua, y entonces son dramáticas los momentos en que ellos pueden expresarse. Yo les sugiero que lean a Miguel León Portilla, El reverso de la conquista, o La visión de los vencidos. Cualquiera de estos libros te da la idea de cómo los indígenas veían la conquista. En este libro, El reverso de la conquista, te voy a leer un pedacito de Miguel León Portilla que dice: quienes se tenían por invencibles, el pueblo del sol, el más poderoso de la América Media, tuvo que aceptar su derrota. Muertos los dioses, perdido el gobierno y el mando, la fama y la gloria, la experiencia de la conquista significó algo más que tragedia, quedó clavada en el alma y su recuerdo pasó a ser un trauma. Los indígenas lo decían de esta manera: el llanto se extiende, las lágrimas gotean allí en Tlatelolco. Por agua se fueron ya los mexicanos, semejan mujeres, la huida es general. ¿A dónde vamos, oh amigo? Luego fue verdad. Ya abandonan la Ciudad de México. El humo se está levantando, la niebla se está extendiendo. Llorad, amigos míos. Tened entendido que con estos hechos hemos perdido la nación mexicana. El agua se ha sedado, se asedó la comida. Esto es lo que ha hecho el dador de vida en Tlatelolco. Fue una cosa espantosa. De todo esto hay narraciones de parte de los indígenas, de parte de los españoles, como Bernal Díaz del Castillo, cuando nos recuerda esos momentos espantosos en donde los indígenas solamente podían comer de la corteza de los árboles, podían solamente hacer una especie de tortas de salitre y lodo, y de cómo tomaban el agua del lago salado de Texcoco porque ya no podían más. Otro punto muy importante es que, teniendo a tantos de sus hombres muertos a su alrededor, ¿cómo es que no los comían? Porque entendamos que ellos comían de la carne de los sacrificios humanos. Sin embargo, esto nos da a entender de que no son caníbales, sino que solamente comían el cuerpo de aquel que se había sacrificado en esas guerras floridas y habían sido sacrificados a los dioses. Eran algo así como comer de la carne, de la comida de los dioses. Pero si un ser humano no estaba en esta posición de ser consagrado a los dioses, no se lo comían. Aquí tenemos pues un dato muy importante en el cual entendemos
que era una cuestión más de ritual sacral, indígena. Terrible, terrible, no lo estoy justificando para nada, simplemente estamos entendiendo de que no son caníbales, sino que solamente estaban ellos haciendo parte del ritual ceremonial cuando se comían a estas víctimas en sacrificio, en guerra florida, a los dioses. Pues bien, están llenos, todo lleno aquellos cadáveres y todo como apestaba, etcétera, etcétera. Ya te podrás imaginar la escena, te la retrata muy bien Bernal Díaz del Castillo. El mismo Cortés lo hace de una manera, híjole, impresionante, de cómo no podían poner pie en tierra sin pisar cadáveres. Así se encontraban los indígenas. Cadáveres que los tenían, dicen ellos, en su compañía, en su conversación, así lo dicen en la narración. ¿Por qué? Porque no dejaban los cadáveres que flotaran en el agua para que los españoles no vieran que estaban ya venciendo, que estaban ganando. Así que los amontonaban ahí cerca de los pocos vivos que podían tener. Que cuando llega esta conquista también, dicen las narraciones, los españoles tratan de detener a los tlaxcaltecas porque verdaderamente masacraban a los mexicas, a los aztecas. Recuerden que mexica, el término mexica y azteca es lo mismo. Así que son terribles estas narraciones, todo lo que pasó en ese momento. Y te leo otro trozo de los mismos indígenas. Este trozo ha sido tomado por unos coloquios, unos diálogos que se tuvieron con los indígenas cuando llegan los primeros misioneros franciscanos, que querían saber cómo estuvieron las cosas, cómo está todo esto de la idolatría. Se forman estos coloquios, estos diálogos. Estos diálogos se encuentran en el Archivo Secreto Vaticano. Se ve que es de letra de Fray Bernardino de Sahagún, pero todos los testimonios que ahí se manifiestan son de los indígenas mismos. Y ellos dicen así: pues, ¿qué hemos de hacer? Los que somos hombres bajos y mortales, si muriéramos, muramos, si pereciéramos, perezcamos, que a la verdad los dioses también murieron. Fue un drama espantoso lo que vivieron los indígenas. Poco a poco se fue reconstruyendo la situación. Los españoles decidieron que la ciudad nueva de México se construyera encima de los vestigios de los indígenas, sobre todo aconsejado por sus capitanes. Hernán Cortés, que estaba, digamos, habitando hacia Coyoacán, él decidió que se edificara la nueva Ciudad de México encima de los templos indígenas. Y esto para no darles motivo como de una bandera para que nuevamente se organizaran los indígenas y fueran atacados los españoles. Otra cosa interesante también en este primer momento de evangelización, y es esto, de que los frailes no querían que los templos católicos estuvieran encima de los antiguos templos paganos, para no hacer sentir o decir con esto de que son continuación de la idolatría. Así que decidieron no hacer ni siquiera el templo mayor, que después será la catedral, la iglesia mayor, que después será la catedral. No quisieron que se hiciera encima del templo mayor pagano de los indígenas, precisamente para no dar pie a esta situación de pensar que la Iglesia Católica fuera algo así como continuación de la idolatría que ellos tuvieran. Así que esto te da cuenta de que la palabrita o el concepto de inculturación en esa época simplemente no existía. Para los españoles tomar algo de la antigua religión pagana de los indígenas era una traición a su misión de evangelizar a estas nuevas personas, que definitivamente los misioneros fueron los primeros que captaron que eran seres humanos, por supuesto que sí. Mientras que los conquistadores no querían que se bautizaran. No querían que fueran bautizados. ¿Por qué? Porque eso les justificaba, les ayudaba para robarlos y para esclavizarlos. Porque eso les justificaba de que eran animales o eran aquellos aliados a los ídolos, a los diablos, a Satanás, y eso les justificaba sus robos y sus grandes injusticias. Así que mientras que los misioneros llegan con el propósito de evangelizar a todo el mundo y de bautizarlo según lo pide el mismo Jesucristo en los evangelios,
los católicos, apostólicos y romanos conquistadores no quieren que se bauticen. Y aquí va a comenzar una guerra entre los mismos españoles de una manera cruenta, decidida y terrible. En México llegaron en 1523 los primeros 3 misioneros, 2 sacerdotes y un hermano lego, Pedro de Gante, Fray Pedro de Gante, llegaron para evangelizar a los indígenas. Ellos venían de los Países Bajos. Así que es interesante porque yo siempre había como captado que nuestros primeros evangelizadores eran españoles. No, los 3 primeros vinieron de los Países Bajos. Juan Tecto, Juan Ahora y Fray Pedro de Gante. Cortés, que en ese momento tenía, digamos, el gobierno, quiere poner orden en Honduras a Cristóbal de Olid, que él lo está traicionando. Y entonces va hacia Honduras y se lleva a estos 2 sacerdotes, Juan Tecto y Juan Ahora. Desgraciadamente ellos mueren en el trayecto y queda solamente Fray Pedro de Gante, un hombre excepcional. Antes de cualquier otra cosa te quiero decir que aquí llegaron los mejores misioneros españoles de la época. Lo mejor de España vino a México, así te lo digo. Cuando hablé de esto en una conferencia en España, se me acercó un sacerdote en Madrid. Se me acercó un sacerdote y me dijo, con razón, padre, estamos re mal en España, pues todos se fueron allá en México. Pues ni modo, no sé qué concepto tengas tú de allá, pero yo sí lo tengo de acá. Fueron de lo mejor los franciscanos que llegaron acá. Así que en 1524 llegan los primeros 12 apóstoles franciscanos. Así se les ha conocido, los primeros 12 apóstoles. Llegan encabezados por Martín de Valencia. Vienen con ellos Francisco Soto, Martín de la Coruña, Toribio de Benavente, que él se quiere llamar Motolinia, porque captó entre los indígenas que les llamaban Motolinia, Motolinia, o Motolinía, como también alguno lo señala. Es igual. Motolinia, le decían, que quiere decir pobre. Así que dijo Fray Toribio de Benavente, dijo, así yo quiero ser llamado. Y por eso lo conocemos por Motolinia. También estuvo con ellos Luis de Fuensalida, Antonio de Ciudad Rodrigo, Juan Suárez, García de Cisneros, Francisco Jiménez, Juan de Rivas, Juan de Palos y Andrés Córdoba. Todos ellos, como te digo, excepcionales, los 24 primeros franciscanos. Además que traían cartas del emperador Carlos V, al mismo tiempo traían cartas del mismo Papa, una bula omnímoda, es decir, les daba poder para actuar casi como si fueran obispos. Ellos definían en dónde se iban haciendo las iglesias, dónde las doctrinas, etcétera, etcétera, etcétera. El 26 de junio de 1526 apenas van llegando algunos dominicos. Al inicio también eran en el número 12, obviamente apostólico, los 12 apóstoles. Sin embargo, llegaron poquísimos, algunos se enfermaron, otros murieron y otros se regresaron a España. Pues bien, así que antes de 1531 eran poquísimos franciscanos, más pocos dominicos y muy pocos también diocesanos. No llegaban a más de 35 misioneros. ¿Cómo podían ellos evangelizar a más de 20 millones de indígenas? ¿Cómo este puñadito de evangelizadores podían evangelizar a más de 20 millones de habitantes? Solamente en la Ciudad de México habría alrededor de 200,000 personas. No te pierdas el próximo programa para saber cómo fue toda esta historia. Que Dios me los bendiga mucho, especialmente a los enfermitos. Nos vemos el próximo programa.